Yo creo que en el derecho internacional de los derechos humanos existen protecciones que imponen a los estados la obligación clara de decriminalizar el aborto. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que existe un derecho a que el aborto no esté criminalizado. Así lo dijo el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en su comentario general sobre el derecho a la vida, e igualmente la CEDAW en su comentario general número 35 sobre violencia de género, indica que la criminalización del aborto es una forma de violencia de género. Adicionalmente, los recientes principios adoptados por la Comisión Internacional de Juristas para abordar situaciones de criminalización de conductas asociadas con la sexualidad y la reproducción, entre otros, también recogen esos estándares e indican que el aborto no debería ser criminalizado bajo ninguna circunstancia. Lo anterior, ¿por qué? Porque la criminalización del aborto es un problema de discriminación en contra de las mujeres y de las personas gestantes. Y así lo han entendido entonces los diferentes estándares en el derecho internacional. Pero adicionalmente, sí existen reconocidos los derechos reproductivos en el derecho internacional de los derechos humanos. Así lo ha reconocido la CEDAW, así lo ha reconocido el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en distintas observaciones de conclusión, al igual que en comentarios generales. Entonces yo creo que sí podemos decir que en el derecho internacional existen unas protecciones de los derechos reproductivos. Y los derechos reproductivos incluyen el derecho a la autonomía reproductiva, es decir, a tomar decisiones sobre el número y el espaciamiento de los hijos y a acceder a la información y a los servicios para que eso sea una realidad. La realidad es que la criminalización del aborto no elimina el aborto, para nada. Todo lo contrario, lo que hace es que las mujeres accedan a abortos inseguros que generan problemas para ellas en su mortalidad, en el ejercicio de su derecho a la vida, en el ejercicio de su derecho a la salud. Y eso es un problema, no solamente para todas las mujeres, sino porque en realidad eso afecta a las mujeres más vulnerables, como las mujeres migrantes, como las mujeres en situación de bajos recursos socioeconómicos o también como las mujeres rurales. Entonces, la realidad es que la criminalización del aborto tiene un impacto tremendo en el ejercicio de los derechos a la vida, a la salud y a la autonomía de las mujeres. En este momento el aborto está decriminalizado hasta la semana número 24 y el derecho al aborto es un derecho fundamental para los casos de violación, de peligro para la salud o la vida de la mujer y en casos de malformaciones incompatibles con la vida. La Corte Constitucional colombiana ha sido determinante en la regulación del aborto, pero en este momento también existe una resolución del Ministerio de Salud, la resolución número 55 del 2023, que también regula el aborto y que indica que el aborto hace parte de las prestaciones de salud y que debe ser garantizado por el sistema de salud. Nosotros no solamente tenemos que ver cómo está regulado el aborto específicamente en Colombia, también tenemos que entender que en los últimos 20 años la Corte Constitucional colombiana ha determinado los derechos reproductivos como derechos fundamentales. ¿Y qué significa esto? Significa que en jurisprudencia de 20 años, no solamente abordando temas de aborto, sino también ampliando y abordando temas, por ejemplo, de fertilización, in vitro, reproducción asistida, de anticoncepción, de violencia contra las mujeres, la Corte ha generado una jurisprudencia reiterada y sostenida en la cual reconoce los derechos reproductivos como derechos fundamentales. Y como decía, estos tienen dos facetas. Uno, el derecho a la autonomía reproductiva y otro, el derecho al acceso a los servicios de salud para ello. Y esto es muy importante porque la Corte no ha hecho esto de un día para otro, ha sido una jurisprudencia gradual que se puede vivir en tres momentos. Un primer momento, desde el año 2000 hasta el año 2006, en el cual se hablaba de derechos reproductivos traídos del derecho internacional de los derechos humanos, pero no se utilizaba esa jurisprudencia como parámetro para medir o para valorar el acceso de los derechos de las mujeres. Esto en el contexto de la reproducción asistida.
Después, hay un segundo momento en el cual la Corte Constitucional, desde el año 2006 hasta el año 2010, considera que el aborto en los casos excepcionales de violación, em, peligro para la salud o la vida de la mujer y malformaciones incompatibles con la vida, es un derecho fundamental, lo cual sucede en el 2010. Y diferentes sentencias van construyendo la jurisprudencia sobre el derecho a la autonomía reproductiva. Y después, desde el año 2010 hasta hoy, en el cual la Corte Constitucional lo que hace es reconoce efectivamente que los derechos reproductivos son derechos fundamentales. Y esto lo hace en distintas decisiones de la sala plena, una de ellas la decisión sobre fertilización in vitro o asistida, ¿no es cierto? Entonces ahí no podemos solamente hablar de un derecho al aborto por un lado o no, como una cosa categórica, sino un contexto en el cual los derechos de las mujeres han sido reconocidos por la jurisprudencia de la Corte colombiana y particularmente los derechos reproductivos. Entonces, estas dos cosas se tienen que valorar, porque al final la pregunta no es sobre si el aborto es un derecho o no solamente, sino si se garantiza la autonomía reproductiva de las mujeres que está cubierta por los derechos reproductivos. La sentencia T-158 de 2023 y también la sentencia T-430 de 2022, que las dos dicen que el aborto hasta la semana 24 no es un derecho y que el sistema de salud no necesariamente tiene la obligación de garantizar este servicio, son decisiones muy preocupantes. Sin embargo, el hecho de que esas decisiones sean preocupantes y de que violen los estándares de la Corte Constitucional anteriores y los presidentes de la misma Corte Constitucional, no quiere decir que eso afecte el acceso al aborto. Hay que entender que estas sentencias son interpartes, es decir, que tienen efectos solamente para las personas que están involucradas en esa decisión. Igualmente, estas personas tienen unas características muy particulares. En el caso de las T-158-2023, se trata de una mujer adulta indígena, ¿no es cierto? Y el presidente aplica para ese caso. Y en el segundo caso de la T-430 se trata de una niña menor de edad, alegando una causal de violación para el acceso al aborto. Entonces, las decisiones que se adoptaron en estas dos sentencias son decisiones interpartes y no afectan lo decidido por la sentencia C-055-2022. Yo creo que esta sentencia T-158-2023 es preocupante por varias razones y además considero que la Corte debería anularla. Lo primero, porque contradice su jurisprudencia al establecer nuevos requisitos que no fueron tenidos en cuenta en la sentencia C-055. Y explico un poco esto. En la sentencia C-055, la Corte Constitucional determinó que no existía un óptimo constitucional balanceando dos intereses. Un interés, el interés de la vida prenatal o la vida en gestación y los derechos de las mujeres, los derechos reproductivos, el derecho a la libertad de conciencia, el derecho a la igualdad sustantiva y el derecho a la autonomía de las mujeres. Entonces, al hacer eso, la Corte determina que no es posible criminalizar el aborto hasta la semana número 24 y dijo que la decisión era de aplicación inmediata y exhortó al legislador y al gobierno nacional para que generara una política pública donde tuviera en cuenta estos dos intereses. En esa medida, esta nueva sentencia, la sentencia T-158, lo que está diciendo es generando condiciones adicionales que no fueron establecidas en la sentencia C-055 para que una mujer indígena acceda a un aborto. Entonces, eso es lo primero que es muy preocupante. Segundo, a pesar de que en esa decisión la Corte hace un balance entre los derechos de las personas que hacen parte de las comunidades indígenas y el derecho a la autonomía de regulación de las comunidades, el, la decisión no tiene en cuenta una perspectiva de género que ha sido aplicada constantemente por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Y lo que desconoce ahí es la autonomía reproductiva de esta mujer indígena y genera
dos clases de mujeres: las mujeres indígenas, que tienen que pedir permiso de alguna manera al resguardo al que hacen parte para ver si sus razones de solicitar un aborto son válidas constitucionalmente, es decir, establece requisitos adicionales y de terceros para que se involucren en una decisión, y otras mujeres, las mujeres que hacen parte, digamos, de la sociedad mayoritaria. Y esas mujeres sí tienen derecho a ejercer su autonomía reproductiva. Entonces, en esta medida, lo que está generando esta decisión son dos diferentes grupos de mujeres, y las mujeres indígenas están siendo discriminadas porque su autonomía reproductiva no está siendo respetada. Y eso viola, en mi criterio, la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la igualdad sustantiva y sobre la aplicación de una perspectiva de género en las decisiones judiciales. Yo creo que en este momento, en materia jurídica en relación con el derecho al aborto, no falta nada en realidad. La resolución 051 de 2023 es clara en que incluye el aborto o la IVA hasta la semana 24 como una prestación del servicio que debe ser garantizada en Colombia. Entonces, en ese sentido hay claridad. El problema es que estas decisiones de la Corte Constitucional están generando confusión. Y están generando confusión porque están hablando de que se necesite o no se necesite que el aborto sea un derecho. Eso en este momento me parece a mí que es irrelevante. La Corte Constitucional ha reconocido los derechos reproductivos como derechos fundamentales. Y eso incluye el derecho a la autonomía reproductiva. En esa medida, el derecho al aborto o el acceso del aborto, el acceso al aborto para las mujeres está cobijado tanto por esa garantía como por la determinación de criminalizar el aborto hasta la semana 24. Y existe una regulación en este momento clara del Ministerio de Salud que indica que eso hace parte de la prestación de los servicios de salud. Entonces, en esa medida, yo creo que existe en este momento un andamiaje jurídico claro que garantiza los derechos reproductivos de las mujeres. Sin embargo, estas últimas dos decisiones de las cuales hemos conversado generan confusión y deberían ser anuladas.